¿Cómo te das cuenta de la absorción compradora y cómo decides o defines en qué momento ingresar en una operación? Si yo te muestro el gráfico hasta este punto en el que se encuentra, que son aproximadamente las 11 de la mañana hora Nueva York para este día, para este setup del día lunes 9 de febrero, seguramente lo primero que tú pensarías es, oh, bueno, la entrada está en el Value Area Low y decidió irse hasta el Value Area High, ¿verdad? Pero no, no fue eso lo que miré en realidad. Vamos a repetir este día porque hoy te voy a enseñar cómo es que tú hubieras podido colocar aquí una operación en compra determinando o detectando la absorción compradora. Para eso voy a repetir el día. Recuerda que es el día 9 de febrero del 2026 al cual estoy haciendo backtesting y lo primero que voy a hacer es ocultar el panel operativo. Recuerda que lo primero que tenemos que mirar siempre es el CVD. ¿Dónde se encuentra el CVD? En este caso tenemos al CVD debajo del punto cero. ¿Lo ves? Ahí lo tienes un poco mejor. Este es el punto cero, este es el CVD. Lo siguiente es que tenemos al precio en la zona inferior del área de valor, así como también de todo el perfil de volumen. Pero esto no nos basta para llegar a conclusiones. Necesitamos que ingrese volumen en la apertura a las 9:30. Siendo exactamente las 9:29 de la mañana, vamos a avanzar el gráfico y nos vamos a dar cuenta de que tenemos un movimiento bajista que inicialmente rompe el mínimo y también tenemos ruptura de este mínimo en el CVD. Sin embargo, tenemos movimiento bajista de crecimiento del volumen dentro de la zona de rechazo y ahora vamos a ver cómo es que el precio regresa rápidamente. ¿Por qué? Porque acá tenemos o podemos identificar una absorción de compradores, además de iniciativa compradora, algo que luego vamos a filtrar en el CVD. Miren cómo el precio empieza a desplazarse y ¿qué significa que el punto de control se desplace ligeramente hacia un poco más abajo y prácticamente quede muy cerca o pegado al Value Area Low? Significa que la mayor concentración de órdenes está aquí. A lo largo de toda la sesión, esa concentración de órdenes se ha enfocado aquí. Entonces, en cuanto el precio regresa a la zona, si yo veo agresión bajista en el CVD, pero no veo una respuesta en el precio de ruptura, de continuación, de rechazo al VAL, sino por el contrario. Hemos visto, de hecho, un ejemplo en videos anteriores en donde teníamos un rechazo claro del Value Area Low. Acá no tenemos un rechazo claro del Value Area Low. Si yo continúo avanzando, lo que me doy cuenta es que en efecto tengo respuesta compradora, iniciativa compradora. Ya por fin en el CVD podemos ver eso. ¿Qué necesito ahora? Filtrar mi entrada. ¿Cómo la puedo filtrar? De hecho, nosotros hubiéramos estado en capacidad de colocar una operación por aquí. Ahora, si el precio no me da un retroceso, no hace falta que yo ingrese en esa posición. Vamos a ver qué continúa pasando. Tenemos allí movimiento alcista, ahí tenemos una contracción y algo que me encanta es, nosotros podríamos colocar una operación en la medida en la que el Value Area Low se cruce con las bandas inferiores del VWAP, por ejemplo, por aquí, hacia el alza. Si tenemos una contracción un poco más relevante, aunque por lo que recuerdo de la sesión no tuvimos una contracción, ahí está, ahí yo podría colocar una operación en compra. Order Pero si coloco placed. una operación en compra, mi stop loss tiene que estar sí o sí por fuera del área de valor. ¿Por qué? Porque recuerda que el área de valor es una zona en donde el precio tiene permiso de negociar, de moverse. Y aquí me iría hasta el máximo del día, Order Max placed. Limit. Vamos a ver si Order esto se filled. activa la orden. Se nos activó, excelente. Acá no estamos operando Value Area Low con cruce de bandas del VWAP. Estamos operando punto de control con cruce de VWAP, zona de valor hacia afuera, por la agresión alcista como antecedente. Veamos qué continúa pasando. Esta sería una operación en continuación, aunque lo que yo mostré al inicio era la operación al comienzo de todo ese movimiento. Sin embargo, ahora lo único que resta es ver cómo el precio se desplaza con facilidad hacia zonas superiores debido a que tenemos less Putin ask o tenemos menos resistencia en el libro en el ask básicamente. ¿Y por qué puedo decir que tenemos menos resistencia en el ask? Porque no vemos nuevamente la agresión que tuvimos anteriormente, pero sí vemos un desplazamiento agresivo en el precio y eso es lo que nos hace mantener nuestra operación. Además, si continuáramos viendo cómo es que el Value Area High, el área de valor en general, se van desplazando hacia arriba, podemos ir reduciendo Order el placed. stop loss al Value Area Low. Esta es una gestión Order inteligente de cancelled. operación. ¿Se dan cuenta cómo es que yo al inicio les presenté una operación aquí identificando rápidamente la absorción, pero luego podemos tomar una posición en el recorrido siempre y cuando esta
posición cumpla con ciertos requisitos o parámetros. En este caso, el cruce del VWAP, el retorno, ¿a qué? Al punto de control con el mismo VWAP. Luego de este antecedente de agresión, podíamos asumir que tras la absorción compradora, con una ligera ruptura de mínimo, el precio continuaría subiendo. Y en efecto, eso fue lo que sucedió. Podemos ver cómo se desplazó hacia el máximo del día. Esto no es simplemente llevar mi take profit a cualquier lugar, es llevarlo a una zona clave del día. En este caso en particular, al máximo de esa sesión. Y así es como se toma una operación en compra. Punto de control con VWAP, identificando absorción compradora, ruptura en el CVD relevante, con iniciativa reflejada. Qué bonito es poder realizar estas sesiones, estas grabaciones para que queden aquí dentro del curso gratuito de Order Flow, utilizando estos 3 indicadores que te resumen toda la información. No te pierdas los siguientes episodios, suscríbete, dale like, comenta y comparte esto con alguien que consideres que lo necesite. Nos vemos en un siguiente video.